Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos encontramos en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para poder recibir la bendición de escuchar su palabra, para entrar en el misterio de Dios. Especialmente en este tiempo tan particular en el que comenzamos nuestra Semana Santa, este Domingo de Ramos. Hoy empezamos propiamente la Semana Santa. Una semana solemne, una semana en la que queremos vivir con Cristo su pasión, su muerte y su resurrección. Hoy la Iglesia recuerda la entrada victoriosa de Cristo en Jerusalén, esa entrada para consumar su misterio pascual. Y vamos entonces a seguir a ese Jesús en esa entrada triunfal. Lo vamos a aclamar como nuestro Salvador, como nuestro Rey, y lo seguimos también en el camino hacia el Calvario. Él nos va a guiar hacia la resurrección, hasta el día en que vuelva, y vamos a poder decir de nuevo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiero presentarte ahora una lectura tomada del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 7. Esta lectura bíblica nos habla del siervo de Dios, este siervo cuyo destino misteriosamente estaba anunciando la pasión y la resurrección de Cristo. Es el siervo fiel que sufrió para salvarnos. En los momentos difíciles de nuestra vida, el recuerdo de sus sufrimientos nos va a poder alentar. Esta figura, de algún modo, se autorrepresenta. Tiene casi el dolor de toda criatura, pero también tiene una confianza que ilumina el sufrimiento. Y el mensaje que anuncia es el mismo. Quiere ser palabra de aliento para todos los abatidos. Él no está en posesión del sentido que anuncia, pero está a la escucha. Lo oye siempre de nuevo. Hay perspectiva al dolor del pueblo que está desterrado. Dios está en el sufrimiento con el siervo. Y siervos de Dios son todos los que sufren, son todos los que escuchan este sentido. En ellos se redime el dolor. Escucha lo que dice Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. La Semana Santa la iniciamos con la lectura del tercer canto del siervo de Yahvé. Aparece mucho más como un sabio que como un profeta, y asegura que el Señor le está introduciendo en su sabiduría
para poder llevar al que está abatido una palabra de aliento. Mañana tras mañana lo espabila, le abre el oído, y la consecuencia de tener el oído abierto a la palabra es que no se revela ni se echa para atrás, sino más bien va a poder afrontar todos los sinsabores de su historia, sin histeria, sin timidez, a pecho descubierto, sabiendo que el Señor lo ayuda y que por lo tanto no va a quedar avergonzado. Qué sabiduría maravillosa, que está escondida a los inteligentes y a los poderosos, y que ha sido manifestada a la gente sencilla. ¿Cabía que el Verbo encarnado pasara por la tierra en plan triunfador? Simplemente apabullaría a todos los hermanos que son cada día testigos de la limitación. Y por esto, a Cristo, a pesar de ser Dios, no lo vimos orlado de nimbos luminosos y de rayos y centellas y manifestaciones de grandeza. Todo lo contrario, se parecía mucho más a este siervo. Él se desnudó de su rango y pasó por uno más en la fila de los humanos, como uno cualquiera. Tuvo que afrontar el frío, el calor, el cansancio, el fracaso, la espantada de los amigos, la ausencia de Dios, el dolor y la muerte. ¿Y qué muerte? Los que pasamos por el camino de la vida tenemos que mirar a ver si hay un dolor parecido al dolor de Jesús. Esta es la gloria auténtica del Hijo. Haber entrado sin remilgos en la historia. Nosotros, necios, lo hubiéramos sacado de esta historia. Lo hubiéramos instado a que cambiase las piedras en panes, a que volara por los aires acunado por alas de ángeles. Hubiéramos corregido, como cursis, como sabiondos, los caminos de Dios. Pero justamente porque se sometió, Dios lo exaltó, y lo exaltó de tal modo que toda lengua pueda proclamar ante el crucificado: Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Maravillosa y santa semana, que hace presente la bondad de Dios y hace presente el amor que Dios tiene por el hombre. El siervo puede caminar en medio de su dolor porque Dios lo acompaña y no lo abandona. Te invito a que lo medites con este canto de Rodolfo Vázquez: Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y eso
es mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti, mi Dios. Perdido sin ti, mi Dios. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Te invito a que ores conmigo con el Salmo 21, repitiendo esta antífona. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí. Hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo, confió en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores. Taladran mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedas lejos. Tú, que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob. Témanlo, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este salmo, uno de los que tenemos que amar más, se divide en dos partes muy claramente separadas. La primera vuelve a trazar tu pasión, Señor. La segunda, tu gloria, la vocación de las naciones. Es por eso que la primera parte, la que constituía el tema de nuestra meditación, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se trata justamente de una de las últimas palabras del Señor. Cuánto las amamos, qué dolores nos recuerdan. Nos recuerdan la cruz, Dios mío. La cruz con el colmo del sufrimiento, todos los dolores del cuerpo y del alma juntos. Sos como un leproso que no tiene ningún lugar sano en su cuerpo. Todo tu cuerpo es una herida. Tu sangre corre desde tu cabeza, de todo tu torso, de tus manos, de tus rodillas, de tus pies,
estás cubierto de tu sangre como de un vestido. Como dice el profeta, has estado solo para pisar el lagar, de tal manera que estás enrojecido desde los pies a la cabeza. Y al mismo tiempo este dolor infinito de tu cuerpo que no quisiste aliviar en nada, ni siquiera por la copa de vino mezclada con hierbas aromáticas que te ofrecieron como a un condenado. Al mismo tiempo sentís el abandono en el alma, sentís la tentación. Tu padre te abandona y Satanás está cerca. ¡Qué misterio! ¿Cómo es posible que hayas sentido este abandono tú, hombre Dios, cuya alma humana tenía tantas prerrogativas? ¡Qué dolor infinito, Señor, para poder llegar a arrancarte este grito terrible! Quiero agradecerte, Señor, en la aridez del alma, en los hastíos, en los abandonos, en las penas interiores. Quiero agradecerte en los momentos de tentación del demonio, en los momentos de las traiciones de los hombres. Cuando esté abandonado por todos, tentado por el diablo, cuando Dios esté velando a mis ojos, cuando se esconda a mi vista, y mientras sufro todos los dolores del cuerpo y del alma, entonces te quiero dar gracias, Señor. Entonces quiero alegrarme y llenarme de gozo, porque es entonces cuando camino con la mano en tu mano, Jesús. Dios mío, clamaré durante el día y no me escucharás, durante la noche y no sin razón. Otros clamaron hacia ti y tú los salvaste, pero yo soy un gusano y no un hombre. Soy el más despreciable de los hombres, el más abyecto de todo el pueblo. Todavía se trata de la cruz. Tú oraste, dijiste, aleja de mí este cáliz, y no fuiste escuchado. Suplicaste día y noche y tu Padre no escuchó tu oración. Cuando rezo día y noche, cuando estoy en la oscuridad, en el dolor, en el sufrimiento amargo, cuando pido por motivos por los cuales se debe orar y no soy escuchado, cuando el mal moral, el pecado, continúa inundándolo todo fuera de mí, en mí, entonces te agradezco, Señor. Me alegro y me estremezco de gozo, porque camino de la mano de Jesús. Cuando sea despreciado por todos, considerado como el último de los hombres, cuando me tiren una piedra en sentido real o figurado, cuando los desconocidos se burlen de mí y los que nos conocen se rían de mí y me desdeñen, cuando me calumnien, cuando me desprecien, entonces te doy gracias, Señor, con todo mi corazón. Quiero alegrarme y estremecerme de gozo, porque marcho de tu mano, Jesús. Y ese desprecio, ese desdén general, el hecho de ser el último de los hombres, el ser más abyecto del pueblo, no es solamente en el momento de la cruz, es toda la vida. Belén, los 30 años de Nazaret, la vida pública. Todos los que me vieron se burlaron de mí, murmuraron con su boca y menearon la cabeza. Cuando se rían de mí, Señor, cuando me injurien por la calle, cuando los que pasen cerca de mí
me ridiculicen y digan palabras burlonas y groseras, entonces te voy a dar gracias, Dios, con un agradecimiento y una alegría profundas. Alegrémonos y estremezcámonos de gozo, porque marchamos de la mano de Jesús. Quiero marchar de tu mano, Señor. Quiero poder unir cada uno de mis sufrimientos, aun los más pequeños, a los tuyos, para que también puedan resucitar con los tuyos, Jesús. Te invito a que continúes orando y meditando este salmo. Hacelo con este canto de Manuel Miguel. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Quiero ser un vaso limpio para ti. Haz tu voluntad. Quiero ser un vaso de honra en tu altar. Y úsame en tu plan. Quiero ser un recipiente de tu santidad. Úsame, Señor. Quiero ser un siervo fiel. Todos mis dones y talentos los ofrendo para ti. Tómame, mi Dios, haz lo que quieras de mí. Si algo soy es por tu gracia que con amor recibí. Haz tu voluntad. Quiero ser un vaso limpio para ti. Tu voluntad. Quiero ser un vaso de honra en tu altar. Y úsame en tu plan. Quiero ser un recipiente de tu santidad. Úsame, Señor. Quiero ser un siervo fiel. Todos mis dones y talentos los ofrendo para ti. Tómame, mi Dios, haz lo que quieras de mí. Si algo soy es por tu gracia que con amor recibí. Haz tu quiero ser un vaso limpio para ti. Haz tu voluntad. Quiero ser un vaso de honra en tu altar. Y úsame en tu plan. Quiero ser un recipiente de tu santidad. Quiero ser un recipiente de tu santidad. La Pasión según San Lucas, que te invito a escuchar
tiene muchos aspectos característicos. Desde un punto de vista externo, por ejemplo, el interrogatorio de Pilato está dividido en dos partes, y entre las dos se incluye la comparecencia de Jesús ante Herodes, una escena que solamente narra Lucas. Lucas tiende a disminuir la responsabilidad de Pilato, declara 3 veces inocente a Jesús, por ejemplo, y propone castigarlo y soltarlo. Y Jesús no se calla ante él, sino que únicamente ante Herodes. Y de este modo, fíjate, se manifiesta una voluntad muy clara de rebajar la responsabilidad de los romanos en el proceso a Jesús, dejando aparte estas particularidades que desempeñan un papel importante en el momento de establecer un orden cronológico en los acontecimientos. La narración de Lucas se caracteriza por la manera de subrayar aspectos que podríamos llamar pastorales, que apuntan a una aplicación práctica en la vida de los cristianos. Y esta parece ser la intención de 3 episodios de la historia de la Pasión: la lamentación de las mujeres, el diálogo con el buen ladrón y la reacción del pueblo ante la muerte de Jesús. En primer lugar, el llanto de las mujeres evoca la lamentación de Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David un espíritu de compunción y de pedir perdón. Al mirarme traspasado por ellos mismos, harán duelo como por el hijo único. Llorarán como se llora un primogénito. Y en la respuesta de Jesús hay una alusión al juicio de Israel. Indirectamente, Lucas exhorta a sus lectores a aceptar el mensaje de Jesús. Aceptar el mensaje como camino de salvación. Porque justamente la salvación que aporta Jesús es ilustrada también con la conversión del buen ladrón, por ejemplo, que es un ejemplo de pecador convertido. En el momento de su muerte ya entra al paraíso. La propia muerte de Jesús en la Pasión de San Lucas está precedida por un gran grito de confianza. La reacción de la gente ante esta muerte contiene el reconocimiento por parte del centurión de que Jesús era un hombre justo, una confesión primitiva de fe. Y los demás, por su parte, se sienten interpelados por esta muerte. Se volvieron golpeándose el pecho. La apertura y la conversión de la gente son también un ejemplo para la comunidad cristiana. Escucha el relato de la Pasión de San Lucas. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: Vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Miren, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre, y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer.
Pues les digo que no volveré a comerla, hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan, y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos, y dijo: Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena, y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado. Pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos haría esto. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro: estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Luego Jesús dijo a todos: Cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero que lo lleve, asimismo el que tenga una bolsa, y el que nada tenga que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito, y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos. Aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó. Jesús salió de la ciudad, y como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: Oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó: Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. ¡Déjenlos!, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó.
Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo: ¿Acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo, y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio ahí, sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: Este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después, lo vio otro y afirmó: Tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy. Contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando. Replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban: y le lanzaban muchos otros insultos. Al amanecer, se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo. Le exigieron. Jesús les contestó: Si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios? Le preguntaron a una voz. Ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios? Resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato, y comenzaron la acusación con estas palabras: Hemos descubierto a este hombre agitando nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Así que Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: No encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistían: Con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él, y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Ahí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable,
puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz: ¡Llévate a este! ¡Suéltanos a Barrabás! Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les habló: Pero, ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, y con sus gritos se impusieron. Por fin, Pilato decidió concederle su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbrannos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros. Decían: que se salve a sí mismo. Si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró.
El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de ahí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea, y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y diciendo esto expiró. Al iniciar la Semana Santa, acabamos de escuchar la Pasión de Jesús, la página más dramática del Evangelio. Nunca deja de impresionarnos este relato, aunque lo escuchemos cada año. Esta vez lo escuchamos según el evangelista Lucas, contándonos el camino de la cruz de Jesús. Desde esa cena de despedida tan emocionante, donde ya les anuncia lo que va a suceder y les deja el testamento de la Eucaristía, hasta la soledad de la cruz, de esa muerte infame, pasando por la traición de uno de los suyos, por la negación y por el abandono de los otros, por la cobardía de las autoridades, por el odio de los adversarios, por la condena injusta, por el grito angustioso de la cruz, cuando con voz potente dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y diciendo esto, expiró. Este relato fue preparado por otras lecturas más breves, la de Isaías, los poemas del siervo, en que ya se anunciaba que el futuro Mesías iba a recibir el encargo de reconfortar al fatigado con una palabra de aliento, y que lo iba a hacer asumiendo él mismo el dolor y el castigo de la humanidad. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Y en efecto, Jesús es en quien se cumple perfectamente este anuncio. Él se ofreció hasta la muerte por nosotros. Es Él quien, más que nadie, podía rezar en la cruz el Salmo 21, que cantamos como salmo responsorial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay muchos que sufren y que se sienten abandonados por Dios, pero Jesús lo ha asumido voluntariamente y lo hizo para solidarizarse hasta lo más profundo con los que son víctimas del mal, de la injusticia, del dolor. El poema termina con una palabra de confianza. La muerte no va a ser el final. Dios premiará a su servidor. El Señor viene en mi ayuda y por eso no quedaré confundido. Este es el Dios que se humilló hasta aceptar voluntariamente la muerte y la muerte de cruz. Eso es lo que dice Pablo en la segunda lectura. También describiendo en un poema o en un himno de la primera comunidad ese viaje pascual de Jesús a través de la muerte y de la nueva vida. Se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo. Se humilló, hasta aceptar por obediencia la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Es como el resumen de todo lo que leímos en la Pasión,
lo que se va a terminar de leer en la noche pascual. La muerte y la resurrección de Jesús aceptadas por Él en solidaridad con nosotros. También aquí la muerte se abre a la glorificación, a una palabra de vida. La muerte no se queda en la cruz. La muerte se abre al misterio de la resurrección. La vida triunfa sobre la muerte. Porque la última palabra no es la muerte. También a nosotros se nos dirige esta palabra de seriedad y a la vez de aliento. Jesús ha aceptado una misión seria, dura, que termina en tragedia. Abandonado de todos, con angustia pero al mismo tiempo con determinación, Él llega hasta donde no se puede bajar más, hasta la muerte. Desde la cruz nos dio una gran lección de generosidad, nos dio una gran lección de entrega por todos. No somos nosotros los únicos en sufrir, ni los primeros. Qué importante es unirnos a su camino, y así se nos va a hacer mucho más llevadero el nuestro. Y al mismo tiempo, sepamos escuchar esa palabra de ánimo, de confianza. La última palabra no es la cruz ni la muerte, sino la alegría y la vida. El siervo decía que no se sentía abandonado por Dios ni se avergonzaba. Pablo nos ha proclamado que Jesús, precisamente porque se entregó incluso a la muerte, fue constituido y glorificado como Señor de los cielos y la tierra. Y el relato de la pasión de hoy, el del Viernes Santo, va a tener su segunda parte en el Evangelio que vamos a escuchar en la noche del Sábado Santo al domingo, la resurrección de Jesús. Dios ha aceptado la entrega de su Hijo y le ha concedido a Él y a nosotros la vida nueva que nunca va a terminar. Que puedas vivir con fe esta Semana Santa, que te dejes animar por el ejemplo y la presencia de Jesús, el que muere, el que resucita, el que quiere comunicarte su misma experiencia de perdón y de vida nueva. Te invito a que lo medites y que te entregues a Él con este canto de Miguel Ángel Guerra, La pasión de tu heroísmo. Que el heroísmo de Jesús te entusiasme para entregarte a Él con ese mismo heroísmo. Siempre estás conmigo, como el aire que respiro, y te llevo tan adentro, dentro de mis sentimientos, que se agolpan mis sentidos. Quien sea libre de pecado será porque nunca amado, pero fue tu amor tan grande que pagaste con tu sangre por haberme liberado. Que en la gloria eterna tú vivas para siempre y que el reino de tu luz sea hoy en el presente. Si el Cordero fuiste tú, yo quiero ser tu sirviente. Dame fuerzas para darte cuerpo y alma para amarte como me has amado tú. Cada golpe, cada herida fue para salvar mi vida. Mas cuando un hijo no es culpable, más dolor siente la madre
que presencia su caída, que en la gloria eterna tú vivas para siempre y que el reino de tu luz sea hoy en el presente. Si el Cordero fuiste tú, yo quiero ser tu sirviente. Dame fuerzas para darte cuerpo y alma para amarte, que en la gloria eterna tú vivas para siempre y que el reino de tu luz sea hoy en el presente. Si el Cordero fuiste tú, yo quiero ser tu sirviente. Dame fuerzas para darte cuerpo y alma para amarte como me has amado tú. En un mundo dividido, cada día más perdido, no veía la luz en el camino. La pasión de tu heroísmo acabó con el cinismo. Ahora sé que puedo hablar contigo. Que en la gloria eterna tú vivas para siempre. Que el reino de tu luz sea en el presente. Yo quiero ser tu sirviente. Dame fuerzas para darte cuerpo y alma para amarte, que en la gloria eterna tú vivas para siempre y que el reino de tu luz sea hoy en el presente. Si el Cordero fuiste tú, yo quiero ser tu sirviente. Dame fuerzas para